Iglesia Tierra Deseable, gracias por conectarte en este espacio. Qué bendición que podamos seguir compartiendo como iglesia, sea que estás haciendo este devocional bien en la mañana o de pronto en la tarde, mientras vas caminando. Quiero pedirte que tomes este tiempo para abrir tu corazón, para entregarte en esta comunión con el Señor, y que Él sea el que traiga esa revelación a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, y que Él siga reinando en cada una de las cosas que hace. Entonces quiero invitarte también a que cierres tus ojos y a que compartamos este tiempo de oración para Dios. Bueno, Señor, queremos darte las gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tanto amor, gracias por mostrarnos quién tú eres, porque ya la palabra lo dice, ya no debemos ser siervos, sino que tú nos llamas amigos, porque nos has mostrado al Padre. Y Señor, eso es lo que queremos ser tus amigos, queremos ser esa iglesia que no te conoce porque a oídas lejanas te ha oído, sino porque realmente entendemos, comprendemos, estudiamos tu palabra, Señor, y tenemos este tiempo en el que podemos acercarnos más a ti, aferrarnos a tu promesa, Señor, y aferrarnos a quien tú eres, Dios. A entender que nuestra vida va muchísimo más allá de nuestra rutina, va mucho más allá incluso de nuestro trabajo, va incluso mucho más allá de nuestro servicio, va más allá de nuestra familia. Esta historia, Señor, se trata de tu historia y cómo nos has hecho parte, porque así lo has querido, porque así es tu corazón y tú querías hacernos parte aunque no lo necesitaras, Dios. Pero cuando entendemos quién eres tú, Señor, y que en tu misericordia, en tu gracia y en tu amor has construido una historia con nosotros, entonces todo cobra tanto sentido, Señor. Y hoy quiero pedirte que nos ayudes a entenderlo, papá, que nos ayudes a entender esos propósitos que tú pones en nuestro corazón, que nos ayudes a hacer luz en un mundo lleno de oscuridad, que nos ayudes a hacer sal en un mundo sin sabor, en un mundo putrefacto, en un mundo triste, desolado, Señor, un mundo desenamorado, papá. Hoy día vemos tantas cosas en las noticias, en internet, nuestros vecinos, las personas a nuestro alrededor, Señor. Hay tanto dolor en los corazones, hay tantas mentes, Señor, llenas de dolor, de miedos, de temores, de frustraciones, Señor. Hay tanto odio, papá, hay tanta tristeza. Y somos en este momento, Señor, nuestra humanidad es un reflejo del mundo triste y desolado que está cuando tú no estás, cuando nos falta más de tu palabra, cuando no te ponemos en el primer lugar, Señor, cuando dejamos que nuestra humanidad y nuestro humanismo y nuestra autosuficiencia tomen el lugar, papá. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, Dios. Tú conoces, papá, todos los momentos difíciles, tú conoces toda la corrupción, conoces todos los corazones, Señor, que tienen esa corrupción adentro. Y aún con todo eso, Señor, sigues mirándonos con paciencia, sigues usándonos, Señor, para mostrarte, papá, al mundo, para mostrar el Evangelio de Cristo, para traer más personas a ese redil tuyo, Señor. Pero a veces es difícil y a veces dejamos que nuestra mente se abrume por todas las cosas que pasan, no solo alrededor, sino también dentro de nosotros. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces el dolor, papá, de tantas cosas difíciles que pasamos, incluso, Señor, de las consecuencias de nuestro propio pecado. Tú conoces, Señor, lo difícil, Señor, que es a veces vivir acá, en este mundo, en esta sociedad. Pero aún con todo eso, Señor, tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo ese Dios de promesas que no solamente promete, sino que cumple. Tú sigues siendo ese Dios que ama a lo sumo, a su pueblo, a sus hijos. Y eso, Señor, es lo que llena nuestro corazón. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros, Dios. Gracias por mostrarnos tanto amor, tanta paciencia, Señor. Y quiero pedirte
que sigas revelándote delante de nosotros, que sigas mostrándonos, Dios, que necesitamos amor, que necesitamos sabiduría, que necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para que el fruto del Espíritu crezca en nosotros y para que sigamos yendo a cada lugar, Dios, no como nosotros, no como Daniela, no como un nombre, un tierra deseable, sino como embajadores de tu palabra, como tus hijos, como tus enviados, Señor, para mostrarle a los demás quién eres tú y todo lo que te necesitamos, Señor. Fortalécenos, llénanos de tu palabra, llénanos de valentía, Señor, así como en la iglesia en sus inicios, Señor, tú mostrabas ese mover del Espíritu Santo, Señor. Muévete en tu iglesia acá en Tierra Deseable, en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo, Señor, y que ese propósito tuyo y que ese mover, Señor, de quién es Jesús y de la salvación siga extendiéndose a cada lugar. Gracias, Señor, por tu promesa, por tu palabra y porque sabemos, Señor, que tú no dejarás que este mundo siga, Señor, en esa perversión, sino que poco a poco seguirás cumpliendo tus promesas. Y gracias por hacernos parte de ellas, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted tiene que creer que la presencia del Señor está aquí porque realmente su presencia hoy nos renueva, nos vivifica, nos libera, nos restaura. Aleluya. Levanta tus manos y entonemos este hermoso cántico a nuestro Dios. Aleluya. Eleva tu oración al Señor allí. Cuánto te amo, Señor, y cuánto te adoro. Decimos: la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Díselo otra vez, vamos. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Oh Señor, aleluya. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Dile al Señor: es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Dile al Señor, pídeselo, vamos. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
Señor. Seguimos pidiéndole al Señor que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda. Venga tu reino, dile, vamos. Eso, que se haga tu voluntad, Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Aleluya. Este es el tiempo para que exaltes al Señor y le digas: Señor, exaltado seas, glorificado seas, restáurame, libértame, perdóname, Señor. Exalta al Rey, vamos, levanta tus manos en señal de adoración a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Milagros pueden suceder en este lugar. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. ¿Cuántos creen eso? Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Dile al Señor: milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Bueno, iglesia, qué bendición estar en esta nueva oportunidad compartiendo la palabra juntos en este devocional. Quiero invitarte que dispongas tu corazón en este momento para que podamos entender esas cosas tan increíbles que el Señor nos muestra en su palabra. Y el día de hoy vamos a estudiar un poco lo que es Génesis 28 del versículo 10 al versículo 22. Como toda esta historia tiene un desarrollo muy interesante porque cuando tú lo lees, pues parece un acontecimiento interesante, importante, pero cuando podemos dar un relacionamiento como más profundo, uno se da cuenta que Dios no deja nada suelto y que es muy intencional. Y es por ese motivo que quise llamarle como a este devocional Volver al Futuro. Entonces, probablemente la mayoría de nosotros hemos visto las películas de Volver al Futuro y es importante en el momento en el que hablamos como de este tipo de films, de producciones, hay muchas metáforas detrás de todo esto, hay muchas producciones o cuentos o cosas a nivel narrativo o visual que lo que hacen es mostrar una historia que tiene un mensaje un poquito más profundo o diferente. Entonces, por ejemplo,
cuando hablamos de esto es como una representación de la realidad. Y cuando hablamos de Jesús, a Jesús le gustaban mucho las parábolas, ¿verdad? Pues las parábolas son un tipo de metáfora extendida que ilustra una verdad de manera abstracta y después se desarrolla y se logra entender. Pues cuando hablamos de Volver al Futuro no estamos hablando directamente de las películas, de su contenido, de todas esas cositas que podemos ver en ellas, sino en la razón de ser de su nombre. Y es que básicamente hay unas personas que viajan en el tiempo, en el pasado, en el futuro, y esto cambia un poquito el desarrollo de los acontecimientos dentro de la historia en su conjunto. Pues cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que hay una historia que prevalece en todo. O sea, hay muchos que creen que la Biblia está desconectada o que primero habla de unos reyes, de una creación, de pecado, unos jueces, unos reyes, unos profetas. Como que hay cosas que sí, de pronto, como que esto tiene que ver, pero no está tan atado hasta que nosotros entendemos que el punto de enlace de toda la Biblia es Jesucristo. Pero esto es algo que no entendemos a la primera. Y si es la primera vez que escuchas esto, pues quiero darte un spoiler. El punto que conecta toda la historia bíblica es Jesús. Y las historias que parecen estar más desconectadas cuando las contrastamos con toda esta historia que va del pasado al presente, al futuro, lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que pasó hace muchos años, entendemos esta dinámica en la que nos movemos en el tiempo y nunca pierde el enlace. La palabra y el plan de Dios es tan maravilloso que es coherente, es estable y es ejecutado a la perfección, y eso es increíble. Entonces eso es lo que vamos a hablar ya con todo este contexto. Básicamente en Génesis 28, si lees los primeros 10 versículos y te vas un poquito atrás, estamos hablando de Jacob cuando le roba la bendición a su hermano Esaú. Entonces, cuando pasa esto, Isaac, su papá, le da la bendición, le da todas esas promesas increíbles de parte de Dios. Y pues cuando se da cuenta que es Jacob, pues hasta cierto punto Isaac se resigna y dice, pues a ver, ya le di la bendición, no se la voy a quitar. Entonces lo que hace es guiarle y le ordena que se vaya a Padán Aram para casarse con una de las hijas de Labán, que es el tío de Jacob. Entonces, esto es importante para poder tener la bendición que Dios le había prometido primero a su abuelo Abraham y después a su papá Isaac, y que iba a pasar a Jacob. Pero para ese momento Jacob nunca había experimentado la presencia de Dios, no lo había visto, solamente era como lo que su papá le había contado. Y es en Génesis 28, desde el versículo 10, cuando se revela por primera vez Dios en la vida de Jacob. Entonces voy a leer los primeros versículos del 10 al 15, ¿listo? Dice la palabra, esta es la versión PDT. Jacob se fue a Beerseba hacia Harán. Llegó a cierto lugar y allí pasó la noche porque ya había oscurecido. Tomó una piedra de ese lugar y la puso bajo su cabeza para acostarse a dormir. En sueños vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro en el cielo, y habían ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Vio que el Señor estaba parado a su lado y que le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu antepasado Abraham y Dios de Isaac. Les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. Tendrás más descendientes que partículas de polvo hay sobre la tierra. Increíble. Y dice, se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Mira, estoy contigo. Te protegeré donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que te acabo de decir. Entonces, en este momento es como increíble, ¿no? Jacob estaba solo, estaba en un momento diferente de su vida, acaba de irse a una tierra en la que no había estado, acaba de pelearse con su hermano, no tiene hijos, no tiene esposa, nada, es un chino que apenas está entendiendo la vida, que engañó a su hermano y se revela a Dios de una manera increíble delante de él. Entonces acá, en este camino como sin garantía, de pronto todo lo que Isaac, su papá, le había dicho, se vuelve real. Dios se aseguró de que Jacob le viera, le reconociera y entendiera su promesa. Todo como en 5 versículos. Y también Dios le prometió sin demandarle nada.
fue una promesa desinteresada, fue una promesa que nace del corazón de Dios, así como lo es todo su plan. Entonces todo esto es como increíble, es una muestra de eso que el Señor quería empezar a trabajar desde la vida de Jacob, que iba a seguir repercutiendo hacia arriba, hacia el futuro. Y entonces acá se empieza a experimentar un pasado futuro que Jacob no entiende. Y entonces Jacob se asusta. Y ya vamos a leer por qué se asusta. Dice los versículos 16 y 17. Después Jacob se despertó y dijo: el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Jacob estaba asustado y dijo: ¿qué lugar tan aterrador es este? Esta debe ser la casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, casa de Dios y puerta del cielo. Jacob acuñó esto que acababa de pasar como si preciso en ese lugar en el que se sentó, ahí era que era la puerta hacia el cielo, y entonces fue muy de buenas, o no sé. Él pensaba algo como muy de ese momento, pero no entendía el efecto que estaba pasando en lo que Dios le acababa de mostrar. Y quiero que hagamos un comparativo muy bacano de la palabra, en la que volvemos a ese punto crucial de toda esta historia, que es Jesucristo. Entonces vamos a leer dos versículos, uno que ya leímos, el versículo 12 en Génesis 28, y vamos a leer Juan 1:51, y vamos a entender algo que es increíble. Entonces dice el versículo 12: en sueños vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro en el cielo, y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Esto fue lo que Jacob acaba de ver en su sueño, y que pensó que era la entrada al cielo, que era como la conexión, pues. Pero entonces cuando leemos Juan 1:51, que Jesús se revela, empieza a mostrarse en el Evangelio, que Juan lo describe como el verbo, como el principio, como todo esto que es increíble. Jesús les dice: les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Es exactamente lo mismo que Jacob vio, pero ya no dice que es una escalera, dice que es el Hijo del Hombre, y tal cual dice ángeles de Dios bajando y subiendo. En Génesis 28, ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús es esa escalera que conecta la tierra con el cielo. Es esa puerta, no era el lugar en el que Jacob durmió, no fue que fue de buenas y ahí estaba la cosa. Es que Dios le estaba revelando en un pasado muy lejano aún, que faltaban muchísimos años, la promesa del rey que iba a venir, del Salvador, del Hijo de Dios, y que Él era esa conexión entre el cielo y la tierra. Cuando yo leía esto y veía esta comparación, era como, qué increíble esa revelación que Jacob acaba de tener. Y él, ¿qué hizo? Se asustó y dijo: ay, acá está Dios, y esta es la tierra de Dios, y esta es la puerta del cielo. Pero no era ese lugar, era ese inicio, era ese spoiler de lo que Jesús iba a representar para cada uno de nosotros, para tu vida y para mi vida. Esto es precioso, es increíble. Y en el versículo 14, en Génesis 28, podemos hacer otra comparación con otros dos versículos. Y voy a explicar esto un poquito porque esto llena mi corazón. Dice el versículo 14: tendrás más descendientes que partículas de polvo hay sobre la tierra. Se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente. Y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Pues resulta que los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, son este inicio del pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel es de donde nace la descendencia que va a llegar hasta Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque dice que todas las familias del mundo serían bendecidas por medio de él y de su descendencia. Este era un primer paso que iba a durar muchos años y muchas generaciones hasta que llegáramos a Jesús. Y entonces la palabra nos confirma esto. Dice Hechos capítulo 13, versículo 47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y esa salvación es la que pertenece a Jesús. Dice Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo, no a Israel, al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El plan de Dios tiene una perfecta armonía.
El plan de Dios se mueve desde el mero principio hasta el mero final y siempre nos muestra lo mismo, un Dios que nos ha amado incondicionalmente, que ha dado a su Hijo y que lo mostró desde el inicio de la palabra y lo seguirá mostrando para decirnos, hey, yo te amo y tengo un plan más grande, quiero bendecir a todas las familias de la tierra y nosotros estamos metidos ahí. Y a veces pensamos que esto es solamente para Israel o decimos como, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué creer en Jesús? ¿Por qué creer en la Biblia cuando hay tantas religiones? Cuando hay, pues cuando Israel era el pueblo elegido, ¿no? Pues nosotros, ¿qué hacemos ahí? Es que el plan inicial de Dios siempre nos tuvo presentes a todos y eso hace que sea increíble la palabra. Cuando tú lees el libro de Hechos de los Apóstoles, te das cuenta cómo el evangelio que inicia en un grupito de 12 se vuelve en un grupo de 3,000, se convierte en otros 5,000 y dejan de ser solo judíos y Dios le dice, hey, no llames impuro a lo que yo he purificado, hablando de todos los que no eran judíos, de nosotros. Y este es el plan maravilloso de Dios. Es precioso como el Señor nos muestra cuánto nos ha amado y cuál es su propósito. Y así como con Jacob tenía ese propósito y estaba apenas mostrándoselo con el puro inicio y con un ejemplo particular de lo que vendría a ser Jesús, el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Él tiene propósitos en nuestra vida y Él nos revela a veces partes que parecen desconectadas, pero poco a poco le va dando un hilo conductor. ¿Y qué falta en esta historia? Falta un Jacob más maduro que entendiera la promesa que estaba en sus manos y que iba a ser otro de esos patriarcas, de esas primeras personas que iban a ser el camino para que el pueblo de Israel se convirtiera en quien iba a ser y naciera Jesucristo. Jacob era inmaduro. Jacob no entendía lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué pasa? Dios le acaba de hacer una promesa increíble, súper desinteresada. Le dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar todo. Entonces dice los siguientes versículos. Dice que él se levanta, toma una piedra y entonces la unge y dice, y le llama Betel a ese lugar porque pues era como ciudad de luz en la que vio a Dios. Pero entonces el versículo 20 y al 22 son como... ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Dice, Jacob prometió, si Dios va a estar conmigo, me va a proteger en este viaje, me va a dar comida, vestido y me va a traer sano y salvo de regreso a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Entonces, esta piedra que puse como recordatorio será casa de Dios y le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Y uno diría como... Eso puede tener dos tonos, ¿no? Como Dios va a estar conmigo, entonces voy a hacer esto. Pero por el carácter de Jacob para ese momento, probablemente era un como, ok, si tú me das, entonces yo te doy. Entonces, si en serio vas a hacer eso conmigo, listo, entonces yo te voy a darte 1/10 de todo lo que me des. Pero ¿cuántas cosas le está pidiendo en ese proceso? Que él esté con él, que lo proteja, que le dé comida, vestido, que lo traiga sano y salvo de regreso a la casa de su padre. Entonces, si hace todo eso, el Señor será mi Dios. Y yo digo como, pues madre, a Jacob le faltaba mucho carácter para entender que no se trataba de todas las promesas cumplidas de Dios, sino el conocer que su Dios que le había prometido iba a hacer todo lo que le había puesto. Y en el corazón de Jacob, un corazón más maduro, si hubiera sido el caso, sin importar todas las promesas detrás, diría, yo entrego mi vida en sacrificio completo. Pero era un Jacob inmaduro y nosotros muchas veces somos ese Jacob inmaduro que le está pidiendo que me respondas, que hagas. Ah, Señor, entonces si tú me prometes que vas a estar conmigo, si tú me vas a quitar ese problema que me está matando la cabeza hace tanto tiempo, si voy a ser libre de esto, si mi familia se va a convertir, entonces tú serás mi Dios. Pero no se trata de eso, nuestro carácter no debe depender del cumplimiento de las promesas, sino del Dios de las promesas, iglesia. Recuerda en quién pones tu mirada, no en el milagro, sino el que hace los milagros. Y esa es la clave. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué pasa dentro de todo esto? Que Dios sigue siendo fiel e increíble y él iba a cumplir su promesa de todas maneras, pero había muchas cosas del carácter de Jacob que necesitaban ser moldeadas. Porque a Dios no se le compra, no es que le voy a dar la 10ª de todo lo que me dé porque entonces me di cuenta que sí me cumplió, sino entender de corazón quién es nuestro Dios. Y entonces, ¿esto qué significa? Necesitamos someternos delante de Él. ¿Y qué someterse?
es entender que no somos autosuficientes, es entender que necesitamos rendir nuestro orgullo y es entender que el amor que Él pone en nuestro corazón está por encima del interés detrás de lo que hacemos. Si tú haces las cosas no por amor, sino por interés, evalúa cómo estás haciendo las cosas. Y Dios sabía el corazón de Jacob y sabía su inmadurez. Y entonces, ¿qué hace? Lo que sigue en la historia de Jacob es esa muestra de que el Señor pule nuestro carácter. ¿Y qué pasó con Jacob? Tuvo que luchar no 7 años por la mujer que amaba, sino 14 años. Tuvo que trabajar duro, tuvo que sudársela. Y mientras sudó y trabajó, el Señor siguió bendiciéndolo y siguió aumentando todo eso. Y después de todo esto y que Jacob tiene gran cantidad de personas y todo, entonces Jacob es sometido en su terquedad a luchar con Dios. Y más adelante él tiene un enfrentamiento literalmente con Dios en el que le disloca la cadera y Jacob entiende que no se trata de él. Y la Biblia dice que Jacob ganó esa batalla contra Dios, pero ¿qué ganó en esa batalla? Ganó el entender que su dependencia tenía que estar en Dios y le pide y se aferra y le dice, Señor, dame tu bendición. Y entonces le da su bendición. Pero que tuvo que pasar años de trabajo, años de rendir el orgullo, años de comerse sus palabras y entender que no era como él quería. Pero todo eso hizo a Jacob un hombre que pudo ser ese primer paso, uno de los primeros pilares para la historia que se iba a desarrollar. Y la historia que tú y yo vivimos, no por ser parte del pueblo judío, sino por ser parte de la familia de Dios. Y solo somos esa familia de Dios gracias a Jesucristo y gracias a que su propósito desde siempre fue hacernos parte de su familia. Iglesia, rinde tu corazón, entiende quién es tu Dios, deja la terquedad, deja la autosuficiencia, haz las cosas de manera desinteresada y recuerda que el foco de nuestra vida y nuestro propósito no está en lo que hagamos o en qué tan buenos somos o en las promesas que se nos han hecho y que se cumplan, sino en cuánto entendemos quién es Dios y en el ser parte de su historia. No es Cristo para mí, es no yo sino Cristo, es Él y no yo. Espero que esta palabra impacte tu corazón y podamos seguir conociéndole y amándole y entendiendo todo lo hermoso que está en su palabra. Dios te bendiga, iglesia.